esclarecer y ofrecer ideas mucho más puntuales en torno al tema del coronavirus, su presencia en el mundo y sobre todo las medidas que se están aplicando en nuestro país para frenar el avance de esta enfermedad. Tengo el gusto de contar aquí en este espacio con la presencia de la doctora Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud también en nuestro país. Gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida. Muchas gracias, Fabricio, es un placer. Muy gentil, doctora. Bueno, ¿cuál es la realidad del coronavirus a nivel mundial? ¿Cuál ha sido el impacto de esta enfermedad en los países del planeta? Bueno, comencemos diciendo que el coronavirus, el COVID-19, como ya se ha denominado oficialmente, es un virus de recién identificación. Fue oficialmente identificado a fines de diciembre del año pasado. Es un virus que ha producido una enfermedad nueva. El coronavirus no es un virus desconocido de la humanidad. Tenemos otras variantes presentes que producen enfermedad en el ser humano, como el SARS, como el MERS. Pero en el caso de COVID, como es nuevo, todavía se está generando toda la evidencia alrededor de él. ¿Cuál es la naturaleza de este virus? Es un virus que se produce a través de una enfermedad respiratoria que además de eso tiene signos y síntomas similares a otros procesos respiratorios, pero que su severidad, de acuerdo a lo que se ha visto, es mayor que en el SARS y el MERS, que fueron circunscritos a territorio. Este es un virus que rápidamente se ha propagado a todo el mundo. Y por eso la razón de la preocupación de cómo abordarlo también desde esa perspectiva global. Claro, frente a esta realidad y a estas características que se han determinado en torno al coronavirus, ha sido necesario que los países en distintos sectores del planeta asuman acciones para tratar de frenar. China, por ejemplo, ha adoptado medidas radicales para enfrentar el avance de la enfermedad. Entendemos que ahora se están reduciendo los casos, ya hay una merma en el tema de la presencia del coronavirus en ese gran país asiático. Pero ¿qué ha pasado en otros países? Por ejemplo, en Italia, donde también se asumieron ciertas acciones y disposiciones por parte de las autoridades, pero finalmente el virus siguió avanzando. ¿Qué es lo que sucedió? Este es un virus que es de transmisión humana. Su transmisión es de persona a persona. No es un virus que está flotando en el medio ambiente, pero sí tiene sus características particulares. En la distancia en que estamos usted y yo, que es más o menos 1 metro, si yo tuviera COVID, no podría transmitírselo, porque es un virus que por su naturaleza la molécula es pesada. Pero cuando la persona habla, tose o estornuda, el virus que está en su interior, sobre todo en los alvéolos pulmonares, se transmite a través de las partículas de saliva o de estornudo y viaja a una distancia más o menos de 1 metro. Y ahí viene la primera observación. ¿Por qué estamos focalizando tanto en el tema de higiene, limpiar las superficies del ejemplo de manos? Es porque este virus, por su peso, se deposita en la superficie. Y puede pasar en esa superficie si no se lo limpia. Por ejemplo, en el cartón, 24 horas. En el acero inoxidable, 48 horas. Pero en el plástico, que es muchos de los muebles y materiales con que se trabaja, hasta 72 horas. Su intensidad, su virulencia puede bajar, pero está vivo en la superficie. La única forma en que se puede incidir en cortar esa cadena de transmisión de ser humano a ser humano es precisamente las barreras de protección y de prevención. En cuanto al comportamiento con los otros países, el comportamiento del virus varía de acuerdo también a las circunstancias sociales, económicas y a veces hasta culturales. No es lo mismo la transmisión de un virus que es de persona a persona, en espacios donde hay más concentración de población, más hacinamiento o más exposición en el medio en que se mueven. Es la diferencia entre cómo el virus se comporta en un área más abierto, ruralidad, o más disperso a una ciudad concentrada. No son comparables las situaciones, ni son comparables los números. El tema es cómo el riesgo se interpreta dentro de esa realidad.
Bueno, en Italia, para retornar al tema de Italia, las autoridades dispusieron a cada uno de ciudadanos que durante un tiempo se queden en casa, se mantengan en casa. Sin embargo, al parecer la disposición no fue acatada en su totalidad y muchas personas, muchos ciudadanos quienes viven en Italia aprovecharon esos días de descanso que debían quedarse en casa para ir a parques, a lugares de reunión masiva, incluso para tomar días de paseo y vacación. ¿En qué medida esta disposición no acatada por parte de los ciudadanos italianos incidió en que la enfermedad se extienda de forma exponencial? Por lo mismo que le estoy diciendo. No es lo mismo si yo estoy en el espacio de mi domicilio, donde las condiciones están bajo mi control, a que si estoy expuesto afuera, donde las condiciones y el riesgo de transmisión es mayor. Y por eso es tan importante que la población entienda que las medidas para poder atenuar, para poder limitar y para poder controlar la transmisión del virus en el territorio, cualquier territorio país, llámese Ecuador o llámese Italia o España, depende en su gran proporción, un 80%, de la disciplina, la responsabilidad y la actitud de la población. Aquí no vale pensar, no me va a pasar a mí. Es que en la medida en que yo me expongo, me va a pasar. Bueno, esto es fundamental lo que usted menciona, doctora Watson, porque las autoridades están asumiendo su responsabilidad, su rol, su papel, están disponiendo ciertas acciones, medidas y disposiciones que finalmente lo que buscan es procurar que la enfermedad avance, pero no solamente depende de las autoridades. Aquí, como usted ha mencionado, el 80% del éxito de estas decisiones dependen directamente de cada uno de nosotros, de asumir estas disposiciones y sobre todo en estos días de descanso, entre comillas, que nos han ofrecido las autoridades, quedarnos en casa y evitar que la enfermedad avance. Esto es importante, el compromiso de los ciudadanos para quedarse en casa durante estos días. El gobierno de Ecuador ha tomado una posición desde un inicio de elevada responsabilidad frente a este tema. Desde el inicio del año, cuando se identifica el virus, inmediatamente a través de la organización se comenzó a trabajar con las autoridades nacionales en preparar los escenarios y las condiciones de la respuesta que se tenía que dar. Ciertamente hay decisiones que tienen un peso desde el punto de vista sanitario y un peso desde el punto de vista social. Las últimas medidas que se han tomado, aunque la OMS no recomienda las restricciones de viaje, porque tomamos en consideración los efectos sociales y económicos. No obstante eso, la comunicación que ha circulado asegura a la población de no preocuparse, no entrar en pánico, no atemorizarse, porque lo que tiene que ver con el abastecimiento de las necesidades, tanto de origen externo e interno, no se interrumpe. Lo que se interrumpe es el factor principal de riesgo, que es el movimiento y la transmisión humana. El tema de las restricciones y lo que ha hecho, por ejemplo, España e Italia, es precisamente pedirle a la población que se abstengan de estar circulando para evitar ese riesgo de transmisión. El comportamiento del virus, incluso de la experiencia de China, los virus tienen un comportamiento definido. Hacen una curva, suben y luego bajan de una intensidad impresionante y luego entran en una meseta. En el caso del COVID, esa curva lo vimos con China, porque llega un momento en que el diagnóstico ya no se determina por la relación de territorio, se determina por las características clínicas. Las medidas que se han tomado ahora tratan de evitar ese pico cuya intensidad es alta, sino establecer más bien un comportamiento que es más extendida, quizás con más tiempo, pero menos intensidad. Y menos intensidad significa menos impacto en salud y en la población, menos enfermedad y menor cantidad de muertos. Pero depende principalmente
de cómo la población asume esa responsabilidad. Claro que sí, ese es el compromiso que debemos asumir todos y no solamente esperar una disposición de las autoridades para tratar de frenar la enfermedad. El tema atraviesa también por una corresponsabilidad ciudadana. Por ello, el hashtag Quédate en casa, porque es fundamental que en estos días, frente a esta realidad que está viviendo no solamente Ecuador, sino el mundo de forma general, es necesario que cada uno de nosotros, en nuestros hogares, los padres de familia, nuestros hijos, nuestro entorno familiar, asumamos esa responsabilidad de quedarnos en casa, de llevar a cabo una vida familiar y de esperar que con el transcurso de los días finalmente también la enfermedad pueda registrar un freno en su avance y que pueda afectar lo menos posible a nosotros, en este caso al Ecuador. Quédate en casa es fundamental en este momento. Doctora Gina Watson, ¿qué le parece a usted todas estas acciones que se han adoptado por parte de las autoridades ecuatorianas en las últimas horas para frenar esta presencia y el avance de la enfermedad en el país? Los gobiernos han ejercido su derecho de autonomía y de ejercicio de sus propias decisiones como debe ser. La organización ha proporcionado la información, la evidencia, para que la toma de decisión parta principalmente del principio del momento en que estamos, que es la ventana de tiempo que está a favor en este momento de la contención, de establecer más las medidas que limite ese contagio, esa progresión, esa transmisión de la enfermedad. Necesitamos también que la población entienda de que en el pensamiento mítico de que si algo me pasa me voy al hospital y me van a resolver, este es un virus que no tiene tratamiento específico, no tiene vacuna, ni va a tener en el corto plazo, quizás dentro de un año, año y medio. Pero no tenemos ni la fórmula mágica para manejarlo, ni la forma mágica para prevenirlo. Entonces van a depender de factores de acceso a los servicios, pero sobre todo la población debe entender otra cosa, Fabricio. El aeropuerto no va a prevenir el volumen de casos que se van a dar. Ese va a ser el menor caso. Y el primer escenario que manejamos es el escenario del caso importado que ya se dio en Ecuador y que de una persona que lamentablemente ha fallecido se ha generado más de 2 docenas de eventos positivos relacionados con esa persona. ¿Qué nos va a proporcionar el aeropuerto? La información necesaria para dar seguimiento a los contactos y poder contener la situación. Pero los casos se van a dar en la comunidad y a través de los centros de salud y las unidades de salud. Y ese es el tercer escenario que queremos prevenir y en que estamos apoyando al gobierno en todas sus capacidades y con todas sus políticas y sus medidas que han sido de acuerdo a la valoración tanto social como política y cultural del país, las que consideren y que son las más necesarias. Queremos prevenir y evitar de que el virus comience una transmisión comunitaria sostenida. Significa que entonces la presencia del COVID ya no va a estar determinada a que si yo conocí a alguien que vino de Europa o no, o me relacioné con alguien que se relacionó con alguien de Europa, porque ya la transmisión está a nivel de comunidad y no a nivel de ese elemento epidemiológico. Y lo menciono porque una de las falsas sensaciones de seguridad que puede tener la persona, a mí no me va a pasar porque yo no estuve con nadie de Italia o de España, no. Exacto. Gracias por acompañarnos en este espacio de entrevista. Estamos conversando en estos minutos con la doctora Gina Watson, representante de la Organización Panamericana de la Salud y también de la Organización Mundial de la Salud en nuestro país. Doctora, usted ha llevado a cabo estudios en el transcurso de estos años de su experiencia en salud pública, en epidemiología y demás. Quisiera plantearle esta inquietud desde su experiencia y también como representante del organismo rector de la salud en todo el planeta. Hemos visto que el coronavirus ha llegado a los países del primer mundo, Italia, Alemania, el Reino Unido, los Estados Unidos, Japón, etcétera. A pesar de los controles, la enfermedad ha llegado. ¿Era previsible que esta enfermedad también llegue a nuestro país?
es de esperarse que llegue a todos los países del mundo. ¿Tarde o temprano? Tarde o temprano, era solo una cuestión de tiempo. Tuvimos la ventaja relativa de un periodo de tiempo para hacer lo que nosotros llamamos alistamiento. Alistarnos y garantizar que la evidencia y las prácticas que sostienen en esa evidencia estuvieran preparados en Ecuador. Se ha tenido también, lamentablemente, una ventana de tiempo muy corta de lo que es el primer escenario, que es el caso importado, y el segundo escenario, lo que llamamos los conglomerados. Cómo el virus se va transmitiendo dentro de las relaciones de los casos primarios con la comunidad o el núcleo familiar. Este virus tiene una característica, Fabricio. ¿Cuál? La transmisibilidad es al tercer nivel de transmisión, de la primera persona a una segunda persona que lo transmite una tercera. Entonces, el rango del impacto de lo que implica un caso, estamos hablando de aproximadamente 2 docenas de casos de una persona. De una persona. De una persona. Ahora, si esa persona a su vez genera esa dinámica, eso se va extendiendo. Y eso es lo que llamamos la transmisión comunitaria ya a ese nivel. No depende de la primera persona. Yo no tuve que estar ni cerca ni en contacto con esa primera persona, pero sí estar en la comunidad donde se da la situación. Y en la movilidad que tiene la población en este momento, que es amplia, lo único que se está haciendo es ampliando el riesgo, y por eso el llamado a la población: quédese en su casa. Así es. En su casa está segura, en su casa no se va a infectar, pero si me salgo a algo que no sea esencial, me estoy exponiendo al riesgo. Este no es un llamado para alarmarse, para generar pánico o temor, no. Es un llamado para que la ciudadanía asuma corresponsabilidad, responsabilidad con su entorno familiar, responsabilidad con su comunidad, con su propio país, para que pueda asumir estas decisiones de las autoridades y también pueda entender que el acatar estas disposiciones, el mantenerse en casa, el quédate en casa, como lo vemos acá actualmente, es una medida que finalmente con la cual cada uno de nosotros en nuestro rol ciudadano podemos aportar para frenar el avance del coronavirus. Si bien usted ha dicho que era previsible que la enfermedad llegue a todos los países del planeta, incluido el Ecuador, con las acciones que se están adoptando desde las autoridades, es posible también frenar el avance, y para ello el compromiso y acatar las disposiciones que se han dictado de la mejor manera. Efectivamente, nosotros estamos convencidos de los análisis que hemos hecho del comportamiento no solo de COVID en Ecuador, sino también de la información histórica que existe alrededor del comportamiento de otras virosis, que Ecuador todavía está en la ventana de tiempo corta, pero posible, de poder bajar sustancialmente lo que es el impacto proyectado de la enfermedad. Con compromiso ciudadano. Dependiendo del compromiso ciudadano, la responsabilidad familiar. No es el momento de tener pánico, porque mucha gente está pensando que el mundo se va a acabar. No, el mundo no se va a acabar. Hay escenarios apocalípticos en torno al coronavirus. Nosotros y no es así, vamos a aprender a vivir con el coronavirus como aprendimos a vivir con sarampión, con VIH-Sida, con influenza, pero en este momento que estamos frente a una enfermedad nueva, de la cual estamos aprendiendo, y todavía tenemos mucho campo y mucho espacio que aprender, y que la OMS y la OPS están detrás de todas las investigaciones y los estudios. En ese sentido, no esperemos que la solución mágica va a venir de otra parte. La solución está aquí en el territorio, con la población. Que la población entienda, comprenda, asuma responsablemente que la salud y el bienestar de mi mamá, de mis hijos y de mi familia depende de mi comportamiento. Completamente, doctora. ¿Qué recomendaciones caben en este momento para cada uno de los ciudadanos, para nosotros, para poder frenar el avance de la enfermedad? Hemos mencionado que es fundamental que nos quedemos en nuestras casas, en nuestro entorno familiar, que evitemos salir a lugares donde hay más gente. Eso es fundamental, eso es importante que la gente lo asuma. Pero ¿qué más debemos hacer como ciudadanos? La ciudadanía debe tener una actitud responsable frente a la seguridad ciudadana, pero también frente a la seguridad colectiva.
Las personas deben de entender que yo no tengo en mi pensamiento mítico ninguna medida de protección o de invulnerabilidad frente a este virus. Estoy expuesto a él. Por tanto, las medidas de protección e higiene deben ser parte de la rutina familiar. El lavado de manos. Por lo menos 8 veces al día. 8 veces al día, mucha atención. Con jabón y agua. Lavarse muy bien la palma, el dorso, los intersticios, las uñas. Calculamos, eso puede tomar como 1 minuto, pero 1 minuto que le puede salvar la vida. Así es, hace la diferencia, ¿no? Hace la diferencia porque el jabón tiene un efecto lítico en la membrana del virus. Y el uso del gel antiséptico constantemente, y sobre todo la limpieza de la superficie, por lo que le dije de la presencia de las partículas. Ajá. Evitar tocar áreas comunes. Si tengo que salir y estoy subiendo una escalera, trate de no agarrar el barandal, porque ahí posiblemente ya cientos de personas lo han tocado. Espacios comunes como paredes, paneles, etc. La limpieza en la casa. Porque si bien es cierto, el virus tiene un efecto leve a moderado entre menores de edad, no significa que no se enfermen. Claro. Entre adultos jóvenes no significa que no se enfermen. Y sí han habido casos de mortalidad entre adultos jóvenes. Si su severidad es mayor en la persona adulta mayor, pero no quiere decir que los demás no estén afectados. Además, ese grupo de menores pueden estar positivos y asintomáticos. Claro. Pero en esa asintomatología transmite virus. Entonces no podemos confiarnos en estas circunstancias. Evitar este tema también del contacto físico cuando saludamos o nos despedimos. Aquí, sobre todo en Latinoamérica, en nuestro país, somos muy querendones, nos abrazamos, damos besos, estrechamos la mano. Evitar eso por una se terminó. temporada. En el protocolo social eso se terminó. Hay que ser como la realeza, de manito, de codito, de piecito, como los de tobillo, asiáticos. sí, o como los mexicanos. Ajá. Pero los abrazos, los besos, incluso el simple protocolo de manejar ese metro de distancia puede significar la diferencia. Si usted tiene que salir y está en un espacio, no sé, en el supermercado, en la feria, en el mercado, buscando lo necesario para su casa, no salga por otra razón, no necesite la fiesta en estos momentos, y alguien está tosiendo, estornudando, apártese. Maneje ese metro de distancia hacia atrás y hacia adelante y hacia los lados, porque ese es su espacio de seguridad. Doctora Watson, estamos ya en la recta final de este espacio de entrevista. No quisiera dejar de lado algunas informaciones que son de interés, sobre todo para la comunidad médica del país. Entre las disposiciones planteadas por las autoridades de Ecuador está que todo el personal médico, la población médica en el país, tiene que aprobar un programa de la Organización Mundial de la Salud para conocer cómo enfrentar al tema de coronavirus. ¿En qué consiste este programa brevemente, por favor? El curso que está ofertando libremente para toda la comunidad en salud, la OMS, es un curso de aproximadamente 3 horas de duración. Ajá. Tiene 3 horas. 3 horas. Tiene una introducción. Es online, ¿no? Es online y es gratis. No tiene ninguna restricción, solo lo buscan curso de COVID OMS, se registra ahí. Consta de 4 módulos que le traslada por todo lo que significa el virus, su manejo, la situación epidemiológica, las medidas de prevención y las medidas efectivas de intervención. En este momento el curso no está emitiendo un certificado, pero ya se está trabajando en eso para incorporar el certificado de tal modo que la persona tiene una constancia de que realizó el curso, y estamos tratando de acelerar ese proceso. Está disponible para todos. ¿Ya lo pueden hacer los doctores, los médicos? Desde anteayer. ¿Quiénes pueden hacer este curso? Médicos, enfermeras, cualquier miembro del personal y el equipo de salud. No está restringido a los médicos. De acuerdo, doctora. Están trabajando también para determinar la vacuna para poder combatir esta enfermedad. Este es un trabajo que la OMS ha dicho podría durar 1 año y medio. Esperemos que finalmente el avance de determinar la vacuna para combatir este mal finalmente se logre concretar. Esa es la expectativa. Pero en este momento nadie puede asegurar que podemos tener una vacuna con la estabilidad y la inocuidad y la efectividad que se requiere. Hay muchos ensayos clínicos en curso,
Quizás esperamos incluso en el término de unos meses tener un avance más específico sobre los tiempos, pero no lo vemos en el horizonte inmediato en este momento, en menos de un año, año y medio. Muy bien. Doctora, muchas gracias por su presencia. No quiero despedirme sin antes usted pueda reiterar este llamado a la ciudadanía, a cada uno de los ecuatorianos, a quienes nos están viendo a través de este espacio, para que asumamos una responsabilidad frente al coronavirus. Quedémonos durante estos días en casa. Protejamos nuestra familia, nuestro entorno familiar y también hagamos de estas disposiciones de las autoridades que sean las mejores alternativas para enfrentar el avance de la enfermedad. Yo creo que hay dos elementos, Fabricio, que la población tiene que comprender, asimilar y apropiarse de él. Uno, que las autoridades están haciendo todos los esfuerzos y todas las medidas necesarias para garantizar la disponibilidad y el acceso a los servicios de salud. Y lo que se requiere también en capacidad de poder controlar a nivel comunitario los cercos epidemiológicos que se tienen que establecer. Pero sobre esto, lo más importante